Bien, vemos aquí cómo comprobar la fuga en el circuito de aire acondicionado de un vehículo. Para ello usamos el método más adecuado, que es el azohidro. Conectamos a la toma de baja y presurizamos el circuito del aire acondicionado a unos 0,5 a 5 bares dependiendo de lo grande que sea la fuga. Vamos a usar el detector para pasarlo por las zonas donde previsiblemente pueda tener una fuga, y en este caso vemos que aumenta su frecuencia del pitido y también lo indica la pantalla. En este caso la fuga la tiene en el chiller. El chiller es ese enfriador, funciona como si fuera un evaporador, y lo que hace es enfriar el líquido refrigerante que después es conducido a todos los elementos de alta tensión, como puede ser el cargador, el motor, el inversor o el DC-DC. El azohidro es un gas compuesto por un 95% de nitrógeno y un 5% de hidrógeno. No es contaminante y fluye mejor que los otros gases, y por tanto es la forma más apropiada para detectar fugas en el circuito de aire acondicionado. Ya detectada la fuga en el chiller, vamos a proceder a poner una, pero en este caso la ponemos de segunda mano y por tanto debemos hacer alguna comprobación previa. Aquí lo que hemos hecho es presurizarlo con aire mediante una bomba manual. Le damos 2 bares más o menos a las tomas del circuito de refrigeración, y mediante agua y jabón lo que hacemos es comprobar que en las tomas de la válvula expansora no haya burbujas. Y ahora que ya hemos montado la pieza en el circuito, lo que resta es comprobar de nuevo, presurizando el circuito del aire acondicionado con el azohidro y volviendo a detectar en aquel punto donde teníamos la fuga, que era en las tomas del refrigerante del chiller. Ahora vemos que no aumenta la frecuencia, que el indicador marca bien, por tanto no hay fuga. Queda también comprobar en la base de la válvula expansora o en aquella zona donde hubiéramos abierto, no sea cosa que la tórica no se hubiera quedado bien. Este cliente reportaba que, aparte de bajar el rendimiento del aire acondicionado, lo que hacía era que presurizaba el circuito del refrigerante. Por eso sabíamos que o bien era el chiller o bien era el condensador líquido, que lleva también para calentar el líquido refrigerante y de esa forma gestionar la temperatura de todos los elementos de alta tensión. Bien, y así avería resuelta. Y ahora que ya está reparado, pues queda hacer la recarga. Ya sabéis, después de la recuperación, comprobar los obuses de las tomas de carga, hacer el vacío unos 25 minutos para quitar la humedad del circuito, comprobar la estanqueidad tras ese vacío y que nos mantenga el menos 1 bar durante 5 minutos, y proceder a la carga del aceite. Para vehículos híbridos y eléctricos siempre debe ser el POE, que es dieléctrico, y la cantidad de gas que indica el fabricante. Y tras eso, una verificación de presiones y temperatura.